Shalom, hermanos. Primero, más que nada, quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekak, Wedash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos a los electos, empujando esta palabra en verdad y en sinceridad en los cuatro rincones del mundo, man. A ustedes, hermanos, digo Shalom. Alright. Y en este video voy a entrar a un aspecto de este camino que es el leer, man. Alright. Que leer las escrituras, man, porque al fin del día eso es lo que nos separa nosotros a estos hipócritas, por decirlo derecho, estos hipócritas aquí afuera en las iglesias católicas y en las iglesias cristianas, man. Alright. Porque muchos de ellos salen y dicen que ellos creen en la Biblia, que aman a Dios o aman a quien ignorantemente le llaman a Jesucristo, pero en realidad no le saben servir, man. ¿Por qué? Porque no han leído lo que en realidad está escrito, man. Right. Y primero, más que nada, como empezamos, toda honra y gloria a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, el Altísimo y su Hijo, por abrirnos los ojos y los oídos para entender su palabra, man. Y ahora que nos ha llamado a este trabajo, es necesario para leer, para buscar y encontrar más de la voluntad de su querer, man. All right. So voy a leer aquí en Apocalipsis 1 y 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca, man. Y el tiempo que está hablando del tiempo que regrese, man. El tiempo de destrucción, man, cuando el Señor venga y juzga este mundo malvado, man. All right? Este mundo impío. All right? Y la bendición, que es, como está escrito, es los que leen las palabras de esta profecía, man. All right? Y eso es una gran cosa que muchos de estos católicos y cristianos no entienden, man. Es la profecía, man. Porque hay muchas profecías en las escrituras que todavía van por venir, que destruyen sus falsas doctrinas, man. All right? Que prueba que ellos están creyendo en mentiras, man. All right? So aquí nomás tengo un ejemplo de una profecía, que enseña, que lo que ellos están siguiendo es mentira, man. All right? Pero si ellos en realidad creyeran en la palabra del Señor, lo hubieran visto, man. All right? Primero, más que nada, voy a leer aquí, antes que voy a la profecía, voy a ir a Apocalipsis 19 y 10 para que te dé la importancia de la profecía también. Porque ya te dijo que es bienaventurado el hombre que entiende, all right, y oyen las palabras de esta profecía. All right? So, aún para añadirle a eso, es Apocalipsis 19:10. Yo me postré ante de sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, man. Su verdadero nombre siendo Yahweh Shai, right, en el hebreo antiguo. Right. Dice: adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, man. So, para dar testimonio de Yahweh Shai, que en el mundo ignorantemente le llama Jesús, es estando en el espíritu de la profecía, man. Pero la iglesia dicha cristiana, dicha católica, ¿cuándo te hablan de profecía, man? All right? Ellos nomás te dicen que Dios es todo amor, que si nomás proclamas el nombre de Jesús Cristo puedes ser salvo, man. All right? Pero no te dicen de las promesas que fueron escritas, man.
Y eso es todo el testimonio de nuestro Señor, Yahweh Shai, que en el mundo ignorantemente le llama Jesús Cristo. Alright? So eso enseña que están en espíritu de error, man. Alright? Voy a sacar uno de las profecías para aún enseñar más que están en error, man. Alright? Este es Ezequiel 37. Voy a leer de verso 22. Dice 21. Dice: y les dirás que así ha dicho el Señor Yahweh. Es el verdadero nombre del Padre. Right? No Jehová, porque Jehová, la palabra, la letra J, nomás tiene como 400 años en existencia, man. Y sabemos que nuestro Señor estaba aquí más que 2000 años antes, man. So a él no le estaban llamando Jesús y al Padre no le estaban llamando Jehová. Alright? Escudriñen para ustedes mismos. Vean que la letra J ni estaba en existencia, man. Esa es una letra que tiene como 400 años viviendo, man. Alright? Pero mira lo que dice Yahweh. Dice: he aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra, man. Alright? Y hoy en día, ¿qué te dicen? Que esos güeros que están en Israel son los israelitas, man. Pero cuando ellos fueron tomados de entre todas las naciones y traídos en una tierra, nunca, man. Ellos supuestamente siempre sabieron que eran israelitas, man. Alright? Eso enseña que no tienen la verdad, man. Alright? Y a la vez, ser judío, como se llaman allá en Israel hoy en día, ser judío es ser del tribu de Judá. De ahí viene esa palabra judío. Alright? Pero hay 12, si hubieran leído y si hubieran sido bienaventurados para entender y leer las escrituras, hubieran sabido que hay 12 tribus entre la nación de Israel, man. Y el Señor dice que iba a agarrar todo a Israel desparcido entre las naciones y traerlo en la tierra, man. Cuando eso ha pasado, eso todavía tiene que pasar, man. Alright? Y eso es lo que está pasando hoy en día en la Gran Piedra del Molino, con toda la gente entre todo el mundo que se está levantando a esta palabra, man. Alright? Voy a continuar. Verso 22 dice: haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y en todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos, man. Aún otra vez, si hubieran entendido y hubieran sido bienaventurados para leer y entender, hubieran sabido que en el libro de los reyes, Israel, los 12 tribus, fueron cortados en dos, man. So, había un reino norteño y un reino sureño, man. Y continuando después de ahí, la Biblia por mayormente solo habla del reino, el reino sureño, que eran el tribu de Judá, Benjamín y Leví. Muchos no saben qué pasó con los 10 tribus, los otros 10 tribus, man. Alright? Por eso les llaman los 10 tribus perdidos, man. Hoy en historia contemporánea, man, los que estudian la historia y la arqueología, así es como les llaman. Alright? Pero aquí en la Biblia te da una profecía que los dos reinos, sureños y norteños, iban a ser unidos otra vez. Los 12 tribus iban a ser unidos. Pero allá en Israel nomás se llaman judíos, man. ¿Qué de los demás, man? Alright? Esta profecía, que es el testimonio de Yahweh Shai, todavía no se ha cumplido, man. ¿Por qué no hablan de esto? Alright? Que en realidad, sí, nosotros aquí en la Gran Piedra del Molino te lo hablamos, man. Alright? Porque el reino sureño, conforme la profecía, alright, arqueología,
All right? Y la Biblia te enseña que son los dichos morenos, man. Y el reino norteño siendo los latinos y nativos americanos, man. Como está escrito en segunda de Esdras, dijo que fueron a habitar una tierra a donde nunca hombre habitaba, man. Y los latinos nativos americanos fueron los primeros que habitaron las Américas, norte, central y sur América, all right? Antes que el humano lo habitó, all right? Y hay mucha arqueología y evidencia que enseña que la gente hablaba hebreo, all right? Hasta tienen los 10 mandamientos en el hebreo antiguo en las Las Lunas Stones en Nuevo México, man, que es una piedra que es antes de Cristóbal Colón, man, all right? Eso ustedes escudriñenlo, se ve, all right? Voy a continuar, verso 23, dice, no volverán a contaminar con sus ídolos, man. All right, otro punto que se ve que estos dos naciones se están uniendo, se ve aquí en la Gran Piedra del Molino, man, en los campos, you know, los dichos morenos, all right, los dichos latinos y nativos americanos se están uniendo, man. Ya se ve, all right. Verso 23 se dice, no se volverán a contaminar sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. All right? Y eso es lo que está pasando en los campos, man. All right? Estamos regresando a la voluntad de nuestro Padre. All right? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra, man. Otra cosa aquí que enseña que bienaventurado el que lee y entiende, es que si hubieran entendido la Biblia, hubieran sabido que hay reencarnación en la Biblia, porque Ezequiel es mucho antes de los tiempos de los reyes. All right? Y entonces, ¿cómo el Señor nos va a dar a David por rey, man? Sino que él va a regresar otra vez, man, y él va a ser rey cuando los dos reinos, reino norteño y reino sureño, sean unidos, y que aún todavía no ha pasado, all right? Ni está escrito, all right? Sino que va por venir, all right? Verso 29 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será un gobernante para siempre, man. Y eso está hablando del reino de los cielos eterno, man, porque ese reino va a ser eterno. All right? Dice, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos, man. Está hablando del reino, man. Dice, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entre ellos, la nación de Israel, man. Esas dos naciones que se hicieron uno. Dice, mi tabernáculo estarán junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. All right? Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, man. All right? So eso enseña que aún el Señor tiene un Dios, un pueblo que Él escogió, que va a ser gobernante sobre las otras naciones, man. All right? Porque la única vez que Israel estaba unido era en el tiempo del rey Salomón, man. So como esto tiene que estar hablando del reino de los cielos, o el reino, porque es después, man. All right? Es después de esa unión. All right? Y como David, el rey David, va a ser gobernante, si nomás fue unido en el tiempo de su hijo. All right? El rey David ya había muerto. All right? So, este está hablando del reino, man. Y eso es uno del testimonio de Yahweh Shai, que en el mundo ignorantemente le llama Jesús Cristo, porque es profecía, man. Y el testimonio es el espíritu de profecía, man. All right? Pero la gente tiene, ellos no entienden,
Ellos no entran a las escrituras a leer, man. Y porque el Señor nos habló, es una gran bendición que entendemos. Es por eso que tenemos que entrar más y más a la Biblia para agarrar más de su voluntad, man. Y eso es una lección primeramente para mí, y una exhortación para los hermanos, que continúen en la batalla, man. All right? So, aquí voy a traer otros pocos ejemplos y lo voy a acabar. Este es Isaías 49:7. Y voy a leer 6. Right? 5, rápido digo. Yo soy Yahweh y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy Yahweh y no hay otro. All right? Ese es el Altísimo hablando. Dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace el paz y crea la adversidad. Yo, Yahweh, soy quien hace todas estas cosas, man. ¿Y qué te dice la iglesia cristiana, la iglesia católica? Que el Señor es todo paz, que cuando hay algo que sucedió horrible, niños, matados, gentes matadas, juicios horribles que pasan. Dice, no, ese no fue Dios. Dios no hizo eso. Eso era, eso es, Dios no estaba ahí. Pero aquí te dice que el Señor hace la adversidad, man. Él lo cree, all right? Porque al fin del día el Señor ama el juicio, all right? Es por eso que va a venir a destruir este mundo, all right? Para que establece, quite la raíz de la corrupción y plante la rectitud, man. All right? Dice, yo soy Yahweh. Yo, Yahweh, soy quien hace todas estas cosas, man. So, aún otra vez, es por eso necesario a leer su voluntad, man. Otro ejemplo vamos a ir. Este es Proverbios 28:9. La gente hoy en día dice, puede ser, básicamente, la ley está deshecha. Solo tienes que proclamar el nombre de Jesucristo y puedes ser salvo. Pero mira lo que dicen Proverbios 28:9. El que se aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable, man. So, si no estás haciendo la voluntad del Padre, man, es porque si no estás haciendo la voluntad, sus mandamientos, hasta cuando ores es una ofensa al Señor. Es como un oler malo, man. Es una abominación. All right? El Señor es agradado a lo que le siguen. No haz lo que se te pega la gana y el domingo le vas y le pides al Padre que te perdone, y puedes hacer lo mismo la semana que viene, man. No, así no trabaja el Señor, man. All right? Otro testimonio que se ve que la iglesia católica está corrompida es que tiempo tras tiempo se ha encontrado que los padres son pedofilios, man. All right? Ellos no siguen los caminos del Señor, man. All right? Continuando. Otra cosa que la gente no sabe, pero si nosotros leyendo y entendiendo sabemos qué es, man. Pero la gente no sabe. Primero de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley. Porque si le preguntas a cualquiera, hasta un cristiano o un católico, qué es el pecado, no te sabrán decir. Te dicen, no, es algo malo, algo que haces malo. Pero ¿cómo sabes qué es malo o qué es bueno? All right? Y la respuesta a eso es la ley. All right? Dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, man. So, si no estás siguiendo los mandamientos a lo más de tu capacidad, estás pecando, man. All right? Y voy a pasar por esos ejemplos rápidos, man. No es nomás para dar testimonio que, hey, man, esas iglesias aquí afuera, este mundo, ellos no lo saben, man.
La gran piedra de molino está forzando al mundo a leer la Biblia otra vez, man. Porque en la Biblia es a donde vas a encontrar los juicios, man. Alright. Aquí en Hechos 5:29, eso es para respaldar la profecía que leímos en Ezequiel, que el Señor iba a estar entre medio de Israel y las otras naciones lo van a tener que saber, man. Alright. Hoy en día, ¿qué dice la gente? Jesús vino y murió por todos, para que todos puedan ser arrepentidos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Ese es Hechos 9:29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los hombres traen falsas doctrinas cada día, igual como la doctrina de los católicos, de los falsos cristianos, y todas otras formas de religiones que no son conforme a la Biblia. 30 dice: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, que su nombre es Yahushua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, man. No le dijo a todo el mundo, sino nomás a Israel, man. Y este es el Nuevo Testamento. Alright. Es claro a quién vino Yahushua. Alright. Él vino a traer su gente. Esa era regresando a la profecía, que el Señor iba a recoger a Israel entre las naciones, hacerlo una nación otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor les va a dar ese reino eterno, man. Y ellos van a ser los que reinan, man. Alright. Y todo eso se sabe, primeramente que el Señor te abre los ojos y los oídos para entender, para el propósito que leas y entiendas la voluntad del Padre, man. Y eso es lo que está pasando en la gran piedra de molino, man. Alright. Empezando con el apóstol Tahar para abajo, man. Alright. Continuando a Apóstol Gabar, continuando a Apóstol Ramlab, y continuando a Apóstol Rahar, y continuando a los ancianos de Nueva York y todos los líderes entre los campos, entre los 4 rincones del mundo, man. Porque así es, man. Hay campos en todos rincones del mundo, man. Alright. Voy a acabar aquí en Eclesiástico 19 y 18. Dice: el temor del Señor es el primer grado para ser recibido de Él, mas la sabiduría alcanza su amor. El conocimiento de los mandamientos del Señor es enseñamiento de vida, man. Para saber los mandamientos que tienes que leer del Señor es enseñamiento de la vida. Así es como agarras verdadera vida. Dice: y los que hacen lo que Él quiere, no lo que tú quieres, sino lo que el Señor quiere, dice, recibirán fruto de inmortalidad, man. Esa vida eterna, man. Ese reino eterno, man. Los israelitas, man, que siguen al Señor, alright, incluyendo a los dispersos que están entre las otras naciones, que maybe se ven como las otras naciones, pero tienen el espíritu para seguir los mandamientos y el espíritu del Señor, pues ellos van a recibir el reino, man. Porque en realidad, si tienen el espíritu a seguir al Señor en sinceridad y verdad, pues en realidad son israelitas y no de las otras naciones. Alright. Como leímos, Israel fue esparcido entre las naciones. Alright. Todo eso para decir, voy a terminar diciendo que se tiene que tratar de seguir la voluntad del Padre. Como está escrito en el Nuevo Testamento, la carne batalla contra el espíritu, no podemos hacer todo 100%, todos somos pecadores, pero en Proverbios te dice que el hombre justo cae 7 veces, que es un número completo. 7 es el número completo, lo necesario. Dice, pero el impío se cae en más maldad, man, porque el justo
aunque está en la carne y es pecador, va a tratar de hacer mejor, all right? Y pecar menos, que es transgresión de la ley. Pero el impío va a decir, oh, somos impíos y vamos a continuar en nuestro pecado, all right? Porque no podemos ser perfectos. No, el Señor quiere que batallen, all right? Batallen la batalla de fe, all right? Y es mejor pecar menos sin querer que pecar mucho queriendo, all right? So, anyways, con eso enseña, lo que nos separa a nosotros de los demás, man. Que leemos, que entendemos la voluntad del Altísimo. So, no hay que menospreciar este regalo que se nos fue dado y continuar a leer, man. Y hablo a mí primeramente para continuar y a ver y encontrar más puro el conocimiento y la voluntad de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Alright. So, con eso, ojalá el electo ya fue edificado. Quiero concluir con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Merkah Dash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino. Amen. Y saludos a los hermanos también que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad en los 4 rincones del mundo, man. Ustedes, hermanos, les digo shalom y abar babal. Hasta la próxima. Shalom.